Y vamos a conversar hoy día no solamente del tema que vamos a conversar, sino que además de otros temas, con el diputado Gonzalo Winter, que ha venido ya varias veces, y que tiene esa característica que a mí me gusta mucho de que eres malo, Gonzalo, para sacarle el poto a la jeringa. Cuando las cosas pegan en tu casa, en la puerta de tu casa, tú abres la puerta, dejas que la gente mire adentro lo que pasa, y sobre eso quisiera preguntarte, ¿cómo entiendes tú lo que se está transformando en este escandalillo de Democracia Viva? A ver, bueno, primero gracias por la invitación en este día, luego de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Mira, yo creo que hay hartas cosas que conversar y yo creo que los separaría en dos, las grandes conversaciones que creo que esto provoca. La primera tiene que ver con esta fórmula que ocupa el Estado de Chile de actuar a través de fundaciones, a través de las cuales principalmente se hace a través de trato directo. ¿Por qué el Estado de Chile se ve en la necesidad de gastar tanto dinero? O no de gastar, sino que de usar el dinero a través de privados que realizan acciones que son propias del Estado y que son necesarias, ¿cierto?, para su existencia. ¿Y qué tiene que ver con nuestro modelo de Estado, etcétera? Que obviamente además está generando este problema de que ahora se está instalando la idea de que la palabra fundación sería una palabra como delictual en sí misma, que ha hecho, digamos que, o sea, hoy día vi en un diario que planteaban a la Fundación para la Superación de la Pobreza, que es una fundación que tiene un tremendo trabajo en Chile, no sé, yo creo que hace 20 años o más. Yo lo recuerdo. Yo fui director durante un tiempo. Pero la titularon en un medio importante como otra fundación ligada a Catalina Pérez que recibe dinero. No existía Catalina Pérez cuando yo era director en todo caso. Entonces, primero yo veía el tema del modelo, y lo segundo que me parece interesante es sobre mi sector, sobre cómo el Frente Amplio enfrenta la situación de tener un caso de corrupción al interior, nítidamente al interior del conglomerado. Ahora, tú ahí has dicho dos cosas que son bien interesantes. Una, ¿por qué se usa privilegiadamente este modelo de canalizar fondos a través de fundaciones? Bueno, yo no vería nada de malo eso si es que hay algún tipo de supervisión estricta respecto a eso, como hay en muchos otros países que también se canalizan a través de fundaciones, pero las fundaciones tienen que dar una cantidad enorme de referencias sobre lo que hacen, son investigadas, son seguidas, se acude a las cosas que hacen, tienen que cumplir con una serie de tiempos bastante rígidos, y desde ese punto de vista no me parece tan malo. El problema es que aquí esta situación ya ha derivado a cosas que empiezan a mezclarse con otro tipo de aristas, como el nepotismo, como situaciones de corrupción, pero etcétera. No, ya, voy a enfrentar la pregunta desde ahí. El Estado de Chile, desde hace mucho tiempo, no voy a decir tiempo indeterminado porque es bastante determinado cuando empieza esto, tiene la característica de que actúa en situaciones que son propias de las tareas del Estado a través de privados. Nosotros, como cotizantes, le pagamos un 1,12% de nuestros ingresos a las AFP, no por administrar nuestra pensión, o sea, no por administrar nuestros fondos, sino por administrar el servicio de otorgar pensiones, ¿cierto? El Estado de Chile gasta mucha plata, o el Fondo Nacional de Salud, en clínicas y hospitales, o sea, en clínicas privadas, ¿cierto? Y en el caso de las fundaciones se da algo que es bien interesante. Quiero hacer una confesión en honor a la verdad a la verdad que se tiene que dar en esta conversación. Yo no era experto ni conocía bien este modelo. Lo he ido como indagando en estos días, y hay algunas cosas que me llaman la atención. Primero, este caso no es que hayamos llegado ahora a una arista de nepotismo. Más bien, lo que estalló aquí justamente, o sea, quiero ser muy claro con la ciudadanía, aquí no estalló que las fundaciones en Chile se roben plata, que no estoy diciendo que yo tenga la certeza de que eso no ocurre, pero no es eso el escándalo que ha estallado. Tampoco estalló que las fundaciones no hagan el trabajo que les es encomendado. Tampoco estalló que las rendiciones de cuentas que ellos hacen al Estado estén mal hechas. Puede ser que ahora eso estalle, sí, pero eso no es lo que explotó. Lo que explotó aquí es muy concreto. Es que una fundación, su representante legal, tenía un contrato como funcionario del Estado de Chile,
era pareja de una diputada de la región en donde ocurre la adjudicación, y quien debe adjudicársela, que es el Ceremi, es el ex jefe de gabinete de la diputada. De la misma diputada. Pero aquí nadie ha dicho todavía que las fundaciones se estén robando la plata. Eso, si la próxima semana estalla ese escándalo, yo mismo rectificaré. No estoy diciendo que no ocurra, pero eso no es lo que ha explotado. Por lo tanto, yo también hago el llamado a tener cuidado. Pero a mí me llama la atención una cosa, que todo lo bueno trae algo malo. Yo creo que Chile en los últimos 20 años ha avanzado bastante en materia de transparencia y en materia de reglas para la probidad, generalmente después de escándalos, ¿cierto? Mobgate generó todo el sistema de financiamiento de las campañas políticas que tenemos hoy día, que antiguamente no había nada. El caso SQM y Penta dieron paso a la Comisión Engel, que también trajo una serie de normativas. Y hoy día tenemos un problema, que es que el haber avanzado en transparencia y probidad, que yo creo que es bueno, tiene un costo asociado, que es que te aumenta la burocracia. Y eso hace que en gobiernos cortos de 2 años, la tentación de no licitar, o sea, me decían personas, funcionarios de ministerios, que muchas veces una licitación te puede aumentar en 1 año y medio, 2 años, la entrega de un proyecto. Y eso obviamente que es algo que hay que observar. Ahora, lo que a mí me parece oportuno es que estemos analizando todas las fuerzas políticas este sistema, y eso me parece súper positivo. Ahora, Gonzalo, mira, yo entiendo todo el marco, porque creo que eso, tú tienes razón, todavía se está básicamente siguiendo... Quiero aclarar que yo no le estoy bajando el perfil al asunto. No. Yo digo, yo entiendo que se está siguiendo por ahora la investigación porque se encontraron cosas que eran anómalas y que por lo tanto el resultado de esa investigación va a decir exactamente lo que pasó. Pero hay ciertas cosas que tampoco hay que sacarse suerte entre gitanos, digamos. Tú sabes cuando tienes conflicto de interés en una situación o no. Si es que decides no decirlo, si tú decides voluntariamente no decir que tienes ese conflicto de interés. El derecho penal le llama a eso actuar en clandestinidad. Exactamente. Tiene ribetes de irregularidad grave. Y si más aún, si hay dinero del Estado que circula sobre la base de esas reuniones o esas instituciones que tienen conflictos de interés no declarados, bueno, evidentemente que se sospecha. Más aún, y eso convengámoslo porque lo hemos hablado aquí miles de veces, Sí. porque te lo tengo que decir, más aún cuando estamos hablando de probablemente la generación más impugnadora que ha habido respecto al pasado. Espérate la que viene. Vamos a ver. A ver, quiero hacerme cargo de todas las afirmaciones. Primero, yo salí muy pronto a decir que esto era impresentable. Sí, es verdad. Y una de las discusiones que mucha gente me dijo, bueno, ten cuidado, tú no conoces a cabalidad el caso, no conoces a cabalidad el sistema de trato directo a través de fundaciones. Y yo lo que respondí cuando me dijeron todavía nadie ha acusado a nadie de un delito ni de una ilegalidad, fue muy concreto. Fue, mire, es que yo no me voy a hacer cargo de lo que le corresponde al Ministerio Público. Yo voy a hablar como militante del Frente Amplio. Que eso ocurra, ¿es delito o no es delito? Discusión para el Ministerio Público o para la justicia. Pero como dirigente del Frente Amplio tengo que decir que ese trato, ya en esas condiciones, no corresponde y está fuera completamente de lo aceptable, porque era evidente que si la fundación estaba creada hace 1 año y no tenía giro de obra, la razón por la que se lo habían adjudicado era por la cercanía política y eso siempre, o sea, eso me parece completamente tachable. Ahora bien, ¿es la generación más impugnadora? Yo tengo dudas, pero no quiero entrar en la discusión histórica, porque a mí me parece que la discusión... Yo creo que, a ver... La generación de los 60 me parecía... Te voy a decir, me parecía muy livianita. Se están peleando el primer puesto con el MAPU, es verdad. Pero vine a hacerme cargo de eso hoy día. Sí, eso. Pero lo que sí es cierto es que una cosa que uno probablemente no avisora cuando está tirando toda la cosa que le remece, porque yo digo que lo que dicen, en una de esas tienen un porcentaje extraordinariamente grande de realidad. Pero como se dice de una manera determinada y para una serie de casos, este mundo circula, no es recto. Voy a ser más concreto. Hay una acusación de que el Frente Amplio tenía una pretensión de superioridad moral respecto de las otras fuerzas políticas. Ahí se mezcla porque algunos dicen de las generaciones, que yo siempre lo he encontrado un enredo eso de poner a la generación como un actor político. Me parece muy, muy complejo y quiero abordarlo paso a paso. Primero, no es tan novedoso
que las distintas fuerzas políticas cuando irrumpen tengan pretensiones de superioridad moral. Durante los 90 y los 2000, cuando yo fui niño, la Concertación tenía una pretensión de superioridad moral por no haber sido parte de una dictadura asesina frente a su adversario, y me parece que, digamos, en ese caso era relativamente aceptable, ¿ya? Que no me parece un problema, ¿ya? Segundo, la mayoría de las acusaciones son caricaturas, son a frases indeterminadas de sujetos indeterminados, en donde la expresión más exagerada de la indeterminación es cuando yo estoy en entrevista y me dicen, es que tu generación dijo, y agregan una frase. Yo digo, pero ¿cómo una generación va a decir algo? Entonces, voy al punto. Estando sentado acá, vi a Hugo Herrera, de quien soy... Ayer. ¿Ayer fue? Sí. Sí. De quien soy relativamente admirador en secreto. O sea, lo leo, lo sigo, lo encuentro súper interesante. Y también me pareció que la mayoría de las cosas que estaba diciendo, como el Frente Amplio dijo, el Frente Amplio pretendió, eran caricaturas, lo cual hace muy difícil defenderse porque son espantapájaros. Sin embargo, hizo una distinción que da pie a la reflexión que quiero hacer. Hizo toda una caricatura del Frente Amplio y dijo, bueno, pero no la línea de Ruiz. Y pasó muy, muy colado y vino otra pregunta. ¿Por qué esa distinción me parece relevante? Porque yo no le llamo la línea de Ruiz, pero pongámosle la corriente autonomista, que es de la cual yo vengo, a pesar de que sí reconozco en Ruiz a uno de mis formadores, en donde nosotros hacíamos una crítica política, ¿ya? Y no ética. Y quiero explicar las tres dimensiones de este problema. El primero, la crítica era política. Yo no tenía una diferencia de cómo... Yo no me creía mejor persona que los que estaban, que el mundo de la concertación, pongámoslo así, sino que yo creía que la ley de concesiones era una ley que no correspondía en cuanto a, digamos, las ganancias que había para Chile. No me parecía cómo había quedado el crédito con aval del Estado, no me parecía que en los 3 primeros programas de la concertación no hubiera modificaciones al sistema de FP, y para poner un ejemplo más claro y no sacarle el poto a la jeringa, José Antonio Veragallo. Yo admiro muchísimo a José Antonio Veragallo, nunca se me ha ocurrido pensar que soy mejor que él, ni éticamente, ni intelectualmente, a años luz, pero a pesar de mi admiración por él, estoy en desacuerdo con que, siendo socialista, haya sido director de una AFP, porque me parecen contradictorios. Y ahí hay una crítica política. Por eso, a mí me pasa, Fernando, y lo hemos discutido contigo, que a veces me preguntan que si no saben si ubicarme como en el ala izquierda o en el ala derecha del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ideológico, se me ve cargado a la izquierda, pero desde el punto de vista de las alianzas, yo no tengo problema con hacer alianzas tácticas con otros partidos, porque yo no tengo un problema con las personas de ese partido, sino que más bien tengo un problema con determinadas ideas que esos partidos en determinadas circunstancias han defendido. La segunda cuestión interesante, primero defender que es una crítica política. Lo segundo, de la superioridad moral. Ahí hay algunos que son bien frescos. ¿Por qué? Porque da la impresión de que cuando hacen esta crítica lo que están diciendo es, ven que yo era corrupto y tú también. A ver, espérate, ¿cómo partió esto? Lo que pasa es que cuando nosotros con esa crítica política irrumpimos en política, justo coincide que caen Corpesca, ACIPES, SQM y Penta. Obviamente que nosotros teníamos que decir esto está mal, esto es un abuso, esto es inaceptable. Así como me parece súper bien que hoy día la oposición, en el caso de Democracia Viva, nos diga esto está mal, esto es inaceptable, esto es moral, ética y legalmente mal. Entonces, me parece que todos deberíamos tener un acuerdo, en vez de decir somos como ven que éramos todos malos, deberíamos tener un acuerdo de que está bien que cuando estallan casos de corrupción todos los apuntemos, los señalemos y los denunciemos. Y la tercera, que es la que nos lleva a una reflexión verdaderamente interesante, es que si había en otra línea del Frente Amplio, y puede ser hoy día también en el Partido Republicano, ojo, en general en los partidos nuevos, la pretensión de que tu partido tenía como elemento de la esencia el hecho de que si tú gobernases no habría funcionarios públicos corruptos o reñidos en la probidad, esa idea es francamente estúpida y no puede sostener a un partido porque es una idea mentirosa. ¿En qué sentido? Si tú afirmas, cuando yo gobierne no habrá casos reñidos con la probidad, tú estarías afirmando que conoces personalmente a todos los funcionarios públicos que van a estar en tu gobierno, lo cual necesariamente es mentira. Es estrictamente falso. Sí. Por lo tanto, la oportunidad que yo veo, mira la locura que voy a decir, yo veo una cierta oportunidad del Frente Amplio para que la discusión de por qué y para qué existimos se limpie de ideas tan locas como cuando nosotros gobernemos no habrá casos de corrupción o si nosotros gobernamos todos los funcionarios públicos van a ser más inteligentes que si gobernaran otros, que son dos ideas completamente absurdas que suelen tener los partidos nuevos, pero ese no puede ser el eje de fundación
de tu partido, y al menos la línea de la que yo soy parte nunca lo tuvo. Mira, yo entiendo perfectamente todo lo que tú dices y está muy bien explicado y disectado en parte. Pero hay ciertas cosas que, y quizás esto tiene más que ver con conocimiento comunicacional que político. Cuando tú planteas determinadas cosas en una específica materia, criticas, por ejemplo, décadas. O sea, tú dices, los 30 años... Es que de nuevo, claro. frases indeterminadas. Exactamente, pero es que No la frase... situadas. Claro, es que la frase indeterminada cuando va... Pero tú le escuchaste a Gabriel Boric decir en los 30 años... No. ¿A mí? Perdón, escúchame. Porque yo esta pregunta, la que me estáis haciendo ahora, no solo he estado disponible a abordarla, la he contestado en última mirada. Por cierto, varias mira, veces. si yo te estoy preguntando y te estoy invitando porque, y lo acabo de decir cuando te presenté, Sí. eres una de las pocas personas que yo conozco que no rehúye ningún tema, incluso los propios. Está bien. Y eso me parece perfecto. El presidente, no tengo nada que decir con él, lo he entrevistado miles de veces y formó parte del panel porque es hincha de la Católica. No puedo, de veras que hoy día no puedo hablar de eso porque si no me vayas a salir tú con la Universidad de Chile. Ya. Hice el punto al principio. Bueno, pero es innegable, Gonzalo, que hubo una apreciación de una serie de figuras que hoy día muchos de ellos están en el gobierno, no a personas o casos individuales, como tú lo acabas de graficar, sino que a una situación que duró 30 años. Lo plantearon varias personas. Espérate, después, algunos rectificaron incluso. Algunos dijeron, mira... discutamos frase a frase. Pero espérate. Feliz. No, porque yo no voy a tener la memoria para hacerte todas las frases. Pero tampoco quiero que tampoco caigamos en una ridiculez como diciendo, yo nunca he escuchado a ninguno diciendo... No, por favor. Pero mi crítica a la transición siempre fue estrictamente política. Otra cosa es que si un diputado o un senador hacía boletas ideológicamente falsas, ¿cierto? O se mostraba que un subsecretario estaba trabajando a través de las instituciones del Estado para su financista y no para el pueblo de Chile, yo tenía, y toda la sociedad tiene, la responsabilidad de denunciarlo. Así como a mí me parece excelente que hoy día la derecha nos saque al pizarrón, nos apunte con el dedo, pero nos diga lo de democracia. Y no solamente de la derecha, sino también te lo tiene que hacer todo. Entonces, no solamente el mismo frente. Claro, pero es que hay parlamentarios que dicen, que cuando estallaron los casos de corrupción, ustedes pretendían una superioridad moral. Perdón, ¿y cuál era la otra opción? Que yo dijera, ¿sabe qué? El caso Penta no lo voy a criticar, porque yo voy a robar cuando me toque. ¿Cómo voy a decir eso? No, estoy de acuerdo. Hay que decir que lo que está mal, está mal. Lo que yo estoy planteando... Es que me pasó una vez en un programa de televisión que el senador Daniel Núñez le dijo a un... No quiero caer en odiosidades. Le dijo a una persona involucrada en el caso Penta, acusado de hacer boletas ideológicamente falsas, le dijo, ¿tú hiciste boletas ideológicamente falsas? Y él le respondió, ven, aquí está la pretensión de superioridad moral. A ver, pero espérate. Más allá de tus acusaciones psicologizantes sobre quien te acusó, la acusación es concreta y hay que hacerse cargo. Así como yo hoy día estoy dispuesto a que me saquen a colación el tema de democracia viva en donde sea. Pero eso no quita ni inhabilita la crítica política con la cual nosotros sabemos que vale la pena. Mira, la razón, Gonzalo, por la que estamos hablando de esto históricamente, para atrás, es porque se planteó un tema muy severo de mirada y puede ser perfectamente legítima. Yo no niego la mirada legítima, incluso moralista, si es que uno cree que eso es así. Okay. Pero el problema es que cuando empiezan a pasar cosas del mismo tenor o peores, pero del mismo tenor, empiezas a tener un condoro tras otro condoro porque, por ejemplo, tienes problemas para entender un poco cómo funcionan las cosas, porque bueno, es comienzo, ya. Segundo... Curva de aprendizaje le llaman. Por eso, curva de aprendizaje. Segundo, tienes un problema para explicar determinadas cosas que tú decidiste hacer, cosas que el gobierno decidió hacer que o no resultaron o quedaron inconclusas o se han demorado mucho. Pero cuando llega el tema de las plata, mira, yo creo que difícilmente
haya alguien que haya vivido los últimos 10 años aquí en este país que no diga, mira, qué lástima, las personas que incluso votaron por usted, como yo, qué lástima que estamos conversando hoy día, Sí. estoy viendo un programa con la misma lógica que pensábamos que en términos de corrupción ya no corría. Ok, Eso Ok. no se lo pueden despeinar. no, me hago cargo. Y sin duda, la pregunta que me han hecho muchos periodistas estos días es, ¿cómo golpea? Yo digo, sí, golpea muchísimo, reputacionalmente, la marca, etcétera, y nos inhibe de tener la discusión de fondo. Ahora, voy a volver a la locura que planteé anteriormente. Hay algo de oportunidad. Hay algo de oportunidad. Pero si es una arena política, ¿cómo no haber algo de oportunismo? Está lleno de oportunismo en todo orden de cosas. No dije que hay algo de oportunismo, obviamente. No, voy a plantear algo mucho más raro. Hay algo de oportunidad para nosotros en esta discusión. A ver, Si nosotros depuramos la loca y más bien estúpida idea de que tuvo alguna gente, yo en realidad no sabría citar a nadie, pero si tanta gente lo entendió así, alguien tendrá que haberlo defendido, de que una coalición política se podía sostener sobre la base de que había probidad en ese lugar, o que eran mejores personas, o que eran más inteligentes. Es una idea tan estúpida que una coalición política se agrupa en torno a esa idea, que eso se acabó, po. Con el caso de Democracia Viva ya nadie puede pretender decir algo tan inútil. Eso permite que tengamos una discusión de fondo de cuáles ideas son las que nos congregan. Porque ya que todos sabemos que en todos los gobiernos se cometen errores, que en todos los gobiernos hay casos de corrupción, que en todos los gobiernos hay funcionarios públicos muy inteligentes y otros menos, etcétera, entonces, ¿de qué va el debate político chileno? Y ahí creo que nosotros tenemos una oportunidad. Creo que la izquierda, en este momento, el desafío que tiene es disputar el futuro. Antiguamente, en los años 60 y 70, la política y los partidos tenían un cierto rol de mediar intereses de clases sociales autoconscientes de sí mismas. El campesinado, qué sé yo, la clase obrera, los trabajadores del norte, los trabajadores del sur, etcétera. Como hoy día la sociedad chilena no tiene autoconciencia de estar organizada en torno a una clase social, viene la pregunta, bueno, entonces ¿a quién representan los partidos? Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día es disputar el futuro. Y que lo que tiene que hacer la izquierda para sobrevivir no es, digamos, prometer que nunca más van a haber casos no van a haber casos de corrupción, sino que tiene que invitar, desafiar a la sociedad chilena a plantearle una agenda de futuro, en qué sociedad queremos vivir. Y creo que ahí tenemos una oportunidad muy interesante. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque la derecha tampoco lo está haciendo, a pesar de que en el último tiempo, si la derecha y la izquierda chilena estuvieran en un campo de fútbol, claramente la pelota la tiene la derecha y está tocando muy bien en el medio campo. La derecha no está trabajando con el futuro, la derecha está trabajando con el miedo, con agitar el miedo, ¿ya? Cuidado que si vienen los migrantes, todos vamos a, qué sé yo, vamos a ser víctimas de la delincuencia. Su propuesta respecto al tema de Salmón es que nadie se mueva porque Boric nos va a dejar cesantes a todos y para siempre. Su propuesta respecto a la minería es, va a llegar la izquierda y vamos a quedar todos cesantes. Su propuesta respecto a vivienda es, cuidado que viene la izquierda, te va a robar la casa, o sea, solo miedo. Y nosotros tenemos otro problema respecto al futuro, que es el siguiente. Hay una crítica que nos hacen a nosotros que a mí me parece correcta y de la que me hago cargo, que dicen, la izquierda es muy buena para proponer alternativas para repartir la torta, pero es muy mala para proponer cómo vamos a hacer la torta, con qué plata vamos a comprar el bizcocho, la crema, el chocolate, etcétera, lo que a ti te guste, ¿ya? Y yo esa crítica la considero plausible. La izquierda no puede, va a morir si es que la propuesta de futuro que tiene es una sociedad más ética o más participativa. Esa sociedad más ética, más participativa, tiene que tener un componente de riqueza y prosperidad. O sea, la primera invitación que tú tienes que hacer es una sociedad más desarrollada en donde seamos prósperos. De hecho, en los años 60, cuando la izquierda en Chile tuvo la fuerza que tuvo, cuando se miraba a la Unión Soviética, no era su ética lo que se miraba con admiración. Era que un país había pasado de ser un país de campesinos a ser un país que tenía energía nuclear y que mandaba cohetes al espacio, ¿cierto? Y nosotros tenemos una tremenda oportunidad para hablar de futuro, porque el contexto en el que estamos conversando, si alguien pudiera decir de qué se trata esta época, Fernando, es la época del cambio climático. Y para todos los países del mundo, la discusión del cambio climático es cómo cresta vamos a pagar la transición energética, excepto para Chile, que por su potencial de hidrógeno verde, por su potencial de litio, por su potencial de cobre, por su potencial en materia de energía renovable, es de hecho
una oportunidad. Pero después viene la discusión política. Si de ahí vamos a sacar la prosperidad, primero que el Estado intervenga en producirlo, pero entonces viene la discusión de ya. Y cuando vivamos de eso, ¿cuántas horas vamos a trabajar? ¿En qué medida la tecnología va a ayudar a que nuestra vida sea mejor? Yo estoy de acuerdo. Los trabajadores, ¿qué rol van a jugar? ¿Cierto? Pero si el Frente Amplio no tiene una propuesta de futuro y solamente reacciona a este azuzar el miedo que tiene la izquierda, entonces no tiene sentido que exista. Pero si le planteamos al país una propuesta de futuro, ¿sabe qué? Vale la pena. Casi no me queda tiempo y te quiero plantear dos cosas que quizás lo podemos conversar más rato, otro tiempo o la próxima semana. Pero hay ciertas cosas que la ciudadanía, todas, las personas en general, en todas partes del mundo, en esta época, a diferencia quizás de hace 40 años, donde cuando alguien era militante o había una militancia, era una cosa mucho más arraigada, no necesitaba tantas explicaciones porque tú le preguntabas a tu líder y el líder decía lo que se hacía y todo. Eso se acabó. Ok, eso se acabó. Y hoy día es mucho más fácil que se haya acabado eso con las formas que tú tienes de llegar a todos los foros que existen sobre la base de tu celular. ¿Con verdades o con mentiras? Con verdad o con mentira, que son las dos caras. Pero lo que sí es cierto, es que lo que hay hoy día, que no había antes, lo que hay hoy día es no solamente las urgencias que tú dijiste para la gente de hacer, sino que se evalúa y de alguna manera se aprecia a los gobiernos, no por lo fantástico que es el presidente, lo versado, los estupendos discursos, como quizás era antaño. No. Tú hoy día tienes que ver un ladrillo arriba de otro ladrillo. Tú hoy día tienes que ver un camino donde ayer tú pasaste y no había camino. Hoy día tienes que ver, como tú muy bien dijiste, un PIB más alto que el que había hace 3 días atrás, y tú tienes la noción de que hay aumento de riqueza, ok, pero llámalo, tienes la noción de que hay un avance, que hay una cierta relación entre las promesas que todos siempre hacen en las campañas y la realidad posterior. Si la realidad te da mobgates o, qué sé yo, esta situación de democracia viva o todas las otras cosas que han pasado anteriormente, no puedes tratar de convencer a nadie de que tuviste, no sé, una suerte de trastrabillón, un tropiezo. La gente necesita una cosa que es obvia, toda la gente en política. Cree en los discursos, cree en las convicciones, cree en las virtudes de las personas, pero la última nota la pone viendo lo que se hace, viendo en concreto lo que se hace, viendo, te repito, la delineación de un nuevo país que empieza a surgir porque tú lo ves, lo encuentras. Eso es algo que cubre todas las generaciones hoy día. Tengo una pequeña observación. Ya, y ahí con eso, última observación, así que dale con todo. No, pero mira el tamaño de la pregunta. Por eso te digo, tienes todo el tiempo del mundo, pero es la última observación porque ya no me van a yo creo que la política nacional se toca, pero también se relata. Y creo que en tiempos en donde tenemos estados muy complejos, es muy difícil que los gobiernos de un día para otro cambien por completo la vida de las personas. No necesitan cambiar por completo la vida de las personas. Para los gobiernos hoy día es muy difícil generar una transformación general o muy, muy tangible, porque los gobiernos duran 1500 días sobre un Estado que ya tiene una estructura de funcionamiento. Ayer me tocó discutir con alguien muy de izquierda, mucho más de izquierda que yo, que me dijo, creo que Boric es la continuidad de Piñera. Y le dije, lo que pasa es que recién descubriste el Estado, porque literalmente Boric es la continuidad de Piñera desde el punto de vista del Estado, que no es lo mismo que desde el punto de vista del gobierno, ¿ya? Sin embargo, la diferencia que tengo con algunas de las premisas de la pregunta es que yo creo que los líderes y los proyectos políticos, en la medida en que son capaces de convocarte a un determinado proyecto, puede no estar el ladrillo sobre el ladrillo, si te parece convincente que estamos avanzando hacia la construcción del muro
que habíamos acordado que había que construir. Estoy de acuerdo. Y lo que tiene, Sí, el problema es cuando no hay. y lo que tiene de decadente la política chilena en este momento es que no estamos conversando acerca de qué vamos a vivir en 30 años más. Y mi impresión es que cualquiera sea el caso de la respuesta a esa pregunta, requiere de una decisión y un acuerdo más o menos cototo, porque se requiere inversión. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, energía geotérmica, por poner un ejemplo, vamos a vivir de eso. Ningún empresario en Chile, no sé si ningún, puede ser una exageración, pero muy pocos empresarios en Chile pueden cubrir el riesgo que significa hacer una inversión en esa materia, sin saber la regulación que viene. Solamente el Estado, un Estado robusto, puede generar las condiciones para que eso funcione. Y para eso tiene que haber un cierto acuerdo, pero tiene que haber un debate de ideas. Y yo creo que lo que tiene que hacer nuestra fuerza en este momento es abandonar algunas de las... O sea, no abandonar, pero dejar la pretensión de que algunas ideas por sí mismas podían estructurar tu política y saltar directamente a debatir con la sociedad chilena sobre el futuro. Te pongo un ejemplo de ideas que yo veo que son importantes, que estaban muy presentes en nuestro sector, pero que no pueden estar solas, sin la promesa de prosperidad. La idea de la participación. Yo siento que a veces mi sector exagera la idea de la participación como un fin en sí mismo y no como el mecanismo para mejorar algo que sin participación saldría mal. Lo voy a decir de manera caricaturesca. No es que los ciudadanos queramos participar de los precios que tienen las verduras. Lo que queremos es que los precios bajen. No es que queramos necesariamente, como en un fin en sí mismo, participar de la provisión de seguridad ciudadana. Queremos tener menos miedo. Y eso me lleva a la última reflexión y con esto sí que termino. Yo creo que hay una entrevista que se dio hace muy poco en, no sé si en este canal o el contiguo, en donde la Paula Escobar le pregunta a un tipo de El Salvador por qué, o sea, ¿es acaso que los salvadoreños renuncian a la democracia en pos de la seguridad? Y él le respondió algo que es sumamente importante y que todos los chilenos deberíamos anotárnoslo en el brazo. Le dice, es que una cuadra que vive bajo la soberanía de un narcotraficante no estaba en democracia. No estaba en democracia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos entre la necesidad de construir las condiciones para la prosperidad futura, mientras en para el futuro, mientras en nuestra retaguardia, nuestra democracia va siendo amenazada justamente por el poder del narcotráfico, que es algo que ya le ha pasado a otros países. Si estoy de acuerdo en eso, yo básicamente lo que digo... No hay más... No. Yo entendí que... No hay más, no hay más preguntas. Básicamente lo que yo digo es que los gobiernos de este siglo XXI, a diferencia de los gobiernos del siglo XX y más aún los más atrás, son medidos por la ciudadanía de acuerdo a una capacidad que hoy día la ciudadanía tiene para medirlos. Antes tú podías hacer promesas y en una de esas no resultaban o se te olvidaban y tú te dabas cuenta 10 años que alguien había hecho esa misma promesa más adelante. Hoy día no. Hoy día tienes que hacer, no solamente llegar a un gobierno y plantear determinadas cosas, sino que además proponer cosas que sean no solamente plausibles, que sean producibles. Sí, pero Fernando, también te recuerdo que estamos ante una situación en donde un presidente, el actual, puede subir 10 puntos de aprobación después de un discurso. Y eso tiene su contrapartida, que después de una determinada noticia en un determinado marco, puede bajar 10 puntos. Sin que realmente se haya producido un cambio, un cambio en el país tangible, ni cuando subió los 10 puntos, ni cuando los bajó. Sino que hay también hoy día una ciudadanía que se presenta frente al fenómeno político como un consumidor de opinión pública. Sí, sin a duda. Través de TikTok principalmente. No, sin duda. Yo creo que hay mucho de eso, hay un montón de variables comunicacionales, sin duda, pero dejémoslo pendiente para cuando démonos un tiempito y volvemos a conversar y vemos, a ver, en términos de la relación inevitable que tiene que llegarse entre lo que se dice y lo que se hace, qué tan cerca estamos. ¿Estamos de acuerdo? Acepto. Gracias, Gonzalo.